Entonces, mente, corazón y atención aquí, porque la palabra de Dios les va a bendecir. Para eso estoy aquí, para compartirles la palabra de Dios, que edifique su vida, que los fortalezca, que les dé crecimiento. Así que, bueno, hoy continuamos con los 5 pilares de la vida cristiana que son la base de la salvación. El domingo pasado, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Les hablé acerca del primer pilar que surgió durante la Reforma, lo que han llamado la Reforma Protestante, pero la realidad es que es la Reforma religiosa. El primer pilar, solo la Escritura. Solo la Escritura, solo la Biblia es confiable como fuente de fe para creerlo como palabra de Dios. Puede haber otros libros, muchos han escrito cosas. Ustedes tienen para los adventistas un Elena White, para los mormones tienen un José Smith, que se inventó una Biblia americana y que el libro mormón. Entonces, solo la Biblia es la fuente segura de revelación de Dios. Lo que no está en la Biblia, pues Dios no quiere que lo sepamos. La gente piensa ahí muchas cosas acerca de qué fue antes de la creación de Adán y todo, que dónde están, por qué los dinosaurios, los esqueletos. Eso no les interesa saber. Lo que Dios quiere que sepamos está aquí. Eso está aquí. Bueno, entonces, estas 5 solas fueron establecidas como resultado del acto de Martín Lutero cuando clavó sus 95 propuestas en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Yo se los recuerdo, ya los dijimos la semana pasada, pero los voy a recordar. Solo la Escritura como fuente segura de revelación de Dios. Solo la fe que nos conecta a Dios para recibir nuestra salvación. Solo la gracia de Dios es el gran regalo de Dios, no hay otra forma, somos salvos por gracia, no por obras. Lo otro es solo Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo, hombre. Y por último, solo a Dios la gloria. Ningún hombre puede arrogarse la gloria que a Dios le corresponde. Cuando Dios hace un milagro, lo hace Él. Puede usar un instrumento humano para dar una palabra, para bendecir, pero el milagro lo hace el Señor y a Él es la gloria. Bueno, esos 5 principios son los pilares de la fe cristiana que se mantienen en todas las iglesias cristianas de cualquier denominación, sean bautistas, sean metodistas, pentecosteses, todos. Nosotros somos del corte pentecostal, pero compartimos los principios de fe con todos. Bueno, entonces, hermanos, antes de ir adelante, déjenme contarles una anécdota para que entendamos cómo opera la fe. Una ancianita estaba oyendo la radio en un programa evangélico, estaba muy pobre, muy necesitada. Su alacena estaba vacía, su mesa no tenía nada y, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Y estaba oyendo ese programa y voy a llamar a ver si me ayudan. Y entonces llamó por teléfono, programa de radio. Y sabe, un brujo interceptó la llamada. Y este brujo dijo, le voy a hacer una broma. Llamó a su secretario y dijo, vayan a comprar todos los víveres y todo lo que esta señora necesita. Y se lo llevan.
Averiguó la dirección y aquí está la dirección, ustedes le llevan. Y pues los secretarios del brujo, felices, obedecieron y le llevaron la provisión a la anciana. Y la anciana contenta va de recibir las cosas y va de guardarlas y va de guardarlas. Y entonces el brujo les había dicho, cuando pregunte quién se lo envían, les dicen que el diablo. Pero ella no preguntaba. Y recibió y guardó, pero no preguntaba. Y entonces aquellos inquietos, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos, qué le vamos a reportar a nuestro jefe? Entonces le dice, señora, ¿no le gustaría saber quién le manda esto? Le dice, no, mijito, no te preocupes, no. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que Dios contestó la fe. ¿Sabía usted que el diablo le hace los mandados a Dios, verdad? Bueno, volvamos a la escritura. La escritura, Romanos, capítulo 3, verso 28. A ver, dice. Solo este texto vamos a leer ahorita. Romanos, capítulo 3, verso 28. Usted búsquelo en su Biblia. Dice esto. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Justificado. ¿Cómo somos justificados? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver ahora es que le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Levante su Biblia, dígalo conmigo. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Es tu palabra. Por ella te conocí. Ahora soy salvo. Soy nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra infalible, sin error y eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces concluimos que el hombre es salvo solamente, justificado por medio de la fe, sin la intervención de obras. Así que somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obras de la ley. Esta es una doctrina que es como la columna vertebral de la fe cristiana. Si la fe cristiana si la iglesia cristiana no se fundamenta en la fe, va a estar débil, va a estar quebradiza. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo dice en Hebreos 11? Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La gente trata de agradar a Dios haciendo cosas, haciendo obras de caridad, sirviendo al prójimo, portándose bien. Pero lo que agrada a Dios es la fe. Claro que la fe nos va a llevar a modificar nuestra conducta, nos va a llevar a tener prácticas que agraden a Dios, pero el fundamento es la fe para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos haciendo referencia a lo que Lutero estableció en sus 95 tesis, en sus 95 propuestas a la Iglesia Católica, que él consideraba que necesitaba modificación. Entonces, y esta fue la primera, que solo
el justo por la fe vivirá. O mejor dicho, que solo por la fe vivirá el justo. Mientras Lutero estudiaba la Biblia, porque la Biblia estaba prohibida por el Vaticano aún a sus sacerdotes, pero él de alguna manera tenía una copia y la estudiaba. Y cuando llega aquí a Romanos y se encuentra en el capítulo 1, en el verso 17, donde dice que el justo por la fe vivirá, diríamos ahora en buen mexicano, le cayó el 20. Oh, se le hizo la luz. Entendió que no eran rituales, que no era por pagar mandas, que no era por las bulas, que no era por las indulgencias, que era solamente por la fe. Por supuesto que esa verdad estaba en la Biblia ya antes que el apóstol Pablo la pusiera en Romanos. En el libro de Habacuc dice, el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá. Ahora, si nosotros encontráramos, si usted se encuentra con cualquier persona en cualquier lugar y le pregunta, ¿cómo cree que va a llegar al cielo? Esta persona le diría, bueno, pues yo soy buena gente, nunca he matado, nunca he robado, no soy adúltero, no soy fraudulento. Bueno, mentiritas alguna vez porque todo el mundo miente, pero no soy peor que todos. Tengo méritos. ¿Usted cree que esa persona va a ser salva por todo eso? No, no. No hay forma. Hemos dicho ya en otra ocasión que todas esas conductas son sanas y buenas prácticas, pero si las practicas como nueva criatura en Cristo. Pero sin Cristo, todas esas buenas obras o buenas conductas no tienen valor, no tienen valor, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender bien claro, bien definido eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. El apóstol Pablo dice, aquí mismo en Romanos 3, donde ya leímos, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En otras palabras, si lo trasladamos, si lo parafraseamos, yo diría que ninguna de las cosas buenas que hagamos tiene el peso para darnos entrada al trono de Dios. Te puede estar muy adornado con muchas cosas buenas, pero ninguna de esas pesa lo suficiente delante de Dios para decir, aquí está la puerta abierta. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Estamos bien claros en eso, ¿verdad? Miren, de las obras, y es que no es solamente en el Nuevo Testamento, no es solamente el apóstol Pablo, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, cuando ministraba a Israel, mire, dice en Isaías 64, 6, dice que sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Si me ponen ahí para que lo miremos, Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¡Wow! Usted va a decir, pero si yo me baño todos los días, ¿no? Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso dice una nueva versión revisada. Ahora, ¿qué entendemos por trapos de inmundicia? Ahí se lo dejo de tarea. Es una referencia a lo peor que el ser humano puede tener, ¿verdad? Entonces,
No hay forma. ¿De qué manera algún esfuerzo humano puede alcanzar a Dios? De ninguna manera. Ahora, déjeme decirle esto. El día que Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todas nuestras inmundicias fueron cargadas sobre Él. Sobre Él. Y fue tan grande el peso y el dolor que hasta el cielo se oscureció y parecía de noche. Y Jesús exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y un predicador decía por ahí que Dios abandonó a Jesús. No es que lo haya abandonado, nada más que cuando Dios el Padre vio tanta maldad cargada sobre Jesús, ahí iba la violencia, ahí iba la maldad, ahí iba la avaricia, ahí iba el pecado, ahí iba el crimen, ahí iba el homicidio, ahí iban los robos, ahí iban los asaltos, ahí iban las guerras, ahí iba todo cargado sobre Jesús. Y como Dios el Padre abomina el pecado, escondió su rostro. Hermanos, qué gran cosa saber que todos nosotros, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia y que todo lo bueno que podemos hacer delante de Dios para salvación no cuenta. Va a contar socialmente, va a contar para agradar a muchos, pero no para salvación. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en la cruz? Hay una palabra que se usa en la Biblia que se llama imputación. Imputación es poner sobre alguien la culpa de otro. Entonces, toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad fue imputada sobre Jesús. Esa es la doctrina de la imputación. Pero sabe una cosa, no termina allí eso, no termina. Porque hubo un intercambio. La vida santa de Jesús nos fue imputada a nosotros. ¿Se puede gozar por eso? Hermano, es que mire, usted llevó a la cruz toneladas de basura, de maldad, y recoge ahí toneladas de bendición. Toda la santidad, toda la abundancia, todo lo que Cristo es, su carácter, es imputado a usted. ¿Se goza por eso? Bueno, dele gloria a Dios. Fue intercambio, ¿verdad? Fue intercambio. Mire, usted sabe que muchas familias o grupos de trabajo, ahora que viene la Navidad, para no tanto regalos, hacen intercambios. Hacen el grupito y que va a tocar fulano. Y algunos dan una bagatela. Y cuando el que lo recibe, mire lo que me dio. Y yo que me esforcé en dar algo mejor. Bueno, pero nadie da basura. Algo da. Pero a veces no es lo que recibe de acuerdo a lo que expectaba. Nosotros, ¿qué le damos al Señor? Basura. ¿Y qué expectamos recibir? Todos los beneficios incontables que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. ¿Le gusta este tipo de intercambio? Bueno, eso significa que le creemos a Dios para todos los aspectos de nuestra vida. El apóstol Pablo dice que de ahí en adelante, después de que conocemos a Cristo, andamos por fe, no por vista. ¿Y qué significa eso de andar por fe? ¿Qué es eso? Mire, significa que le creemos a Dios para todos los aspectos de nuestra vida. Nada, ningún área de nuestra vida queda fuera del alcance y de la bendición de Dios. No hay tal cosa como que aquí Jesús no se mete en mi vida. No, está bien,
les sirvo en la iglesia, les sirvo cuando me ponen a hacer algo, pero aquí en mi vida personal no se mete. Jesús está en todo lo que concierne tu vida, en cualquier parte y en cualquier lugar. Está en tus relaciones comerciales, está en tus relaciones laborales, está en tus relaciones familiares. Cristo está en todo. Eso es vivir por fe, darle lugar al Señor en la vida. No necesitamos ver las cosas materiales. Cuando dice que por fe andamos y no por vista, no es como muchos dicen, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. La fe cree y después ve. El incrédulo primero ve y a veces todavía duda. Pero el creyente, el justo, por la fe vivirá. Entonces, el día que yo deposito mi fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tengo todo. Su carácter moral, su carácter de santidad viene a mí porque me es imputada su santidad y su vida a mí. Bueno, a esto se le llama imputación. Déjeme explicarle un poquito más qué es vivir por fe, porque muchos dirán, bueno, está bien, que Dios está presente en algunas áreas de mi vida y Él lo ve. Pero nosotros tenemos que tener una fe que cree y que es activa y que permanece. Le voy a dar algunas claves acerca de lo que es vivir por fe. Bueno, cuando vivimos por fe, le creemos a Dios cuando las cosas parecen imposibles. De seguro que usted se ha enfrentado alguna vez a algo imposible. No, es que es imposible. Esta montaña no la puedo escalar. Este río no lo puedo cruzar. Esta noche no la puedo vivir. A veces enfrentamos cosas que parecen imposibles en la vida. Pero tenemos que aprender de los ejemplos bíblicos de la gente que se relacionó terrenalmente con Jesús. Porque esos ejemplos están allí para que nosotros aprendamos de ellos y los pongamos por obra en nuestra vida. Miren, en una ocasión se acercó una mujer. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, los versos 24-30, dice una mujer sirofenicia. Otro evangelista dice una mujer cananea. El punto es que era una mujer que no era israelita, sino que era una mujer extranjera. Si quieren llamarlo ahora una palestina, pues. Bueno, era una extranjera. Y se levantándose y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Eran naciones que no eran para nada judías, eran enemigos. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. ¿Dónde se va a esconder Jesús, verdad? Que no se va a hacer notar. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, oiga, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y aquí viene lo dramático. Lo dramático viene, sigue aquí. A ver, sígame. Sígame el verso 27. Estamos en el 26. La mujer griega, bueno, el 27. Respondió ella y le dijo, Señor. El 26, el 27 decía que Jesús le dijo a la mujer, porque ella le pidió el socorro para su hija que estaba endemoniada. Dice, Jesús le dijo, deja primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y uno dice, qué grosería, ¿verdad? Ofensivo Jesús. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Probando la fe de esa mujer. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, si andaba en Tiro y en Sidón, que no era Israel, y no iba a hacer ahí ningún milagro, ¿qué andaba haciendo? Lo que estaba pasando aquí es que el evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, el mensaje de Jesucristo es para todo el mundo, para todo aquel que cree. Y esta mujer, siendo extranjera, creyó. Y ella creía. Y cuando Jesús le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, ella no se ofendió.
porque el Señor estaba probando su fe. Y ella, ¿qué respondió? No le dijo, pues ya me ofendiste, me voy, que mi hija siga endemoniada. No, Señor, pero los perrillos, las mascotitas, ¿no?, comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Qué estaba diciendo? Tu poder es tan grande que si me quieres dar una migaja, mi hija va a ser libre. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, vete en paz, tu hija es libre. Porque, ¿qué fue lo que operó allí? La fe, cuando parecía imposible. Cuando parecía que ella no alcanzaba la gracia y el favor del Señor. Cuando la gente le impedía. Cuando no, estaba fuera, Jesús, pienso que parte de su viaje a Tiro y a Sidón era como tomarse un tiempo de descanso fuera del trajín y del trabajo que había tenido en Israel. Entonces, vemos, cuando las cosas parecen imposibles, créele al Señor. Eso es fe, eso es vivir por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué más le digo? Le voy a dar algunos tips de lo que es vivir por fe. Es persistir en la fe a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que otros digan. Otros pueden decir, tu mal no tiene remedio, tu caso está perdido. Pero Jesús dice, yo te amo y te quiero bendecir. En Mateo capítulo 20, los versos 30, encontramos a dos ciegos. Dos ciegos que cuando Jesús pasó, clamaban detrás de él. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y sabe qué hacía la gente, la multitud? Y me imagino que aún los discípulos, cállense, no molesten. ¿Y sabe qué hacían ellos? Gritaban más fuerte. Gritaban más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Cállense. Otra vez gritaban. La fe persiste cuando las cosas se ponen difíciles, cuando otros te mandan a callar, cuando otros no creen, cuando otros te obstaculizan. Tu fe debe ser persistente. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes y que no entiendes, que están fuera de tu entendimiento. El Señor hace eso con los que le creen. Otra parte, otra cosa que es importante para vivir por fe es permanecer firmes en la palabra de Dios hasta ver su cumplimiento. El escritor de la carta a los Hebreos, que muchos le atribuyen al apóstol Pablo, pero que no se identifica ahí, dice en Hebreos 6, verso 12 al 15, que por la fe y la paciencia hubo muchos que alcanzaron sus promesas. Mire, ahí está. A fin de que no os hagáis perezosos. ¡Wow! Perezosos. ¿Qué es pereza? Es la flojera, de que no, ya me cansé. Aquí ya no le sigo. No sean perezosos, hay que insistir, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Cómo opera la fe? Paciencia. Seguir creyéndole al Señor. Y si seguimos ahí, vamos a encontrar a un Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Oiga, Dios juró, yo te voy a cumplir, Abraham. ¿Y sabes quién soy yo? El Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que nunca miente. Cuando agarramos una promesa del Señor para nosotros y sabemos que es para nosotros, tenemos que saber que Dios nunca miente y que todo lo puede y que Él es fiel y que nos ama. Y entonces diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿A quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a un anciano
cuyas fuerzas físicas ya no estaban en su cuerpo, yo te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. ¿Qué dijo Abraham? Te creo, Señor, te creo. Y esperó con fe y paciencia, porque Dios es fiel, porque las promesas llegan. Entonces el punto aquí es, ya hay que permanecer firmes en una promesa hasta ver el cumplimiento de ellas. ¿Y qué más le puedo decir? Recordarlo diariamente, recordar las promesas de Dios, tener presente las promesas de Dios. Pablo dice que todas las promesas del Señor son en Él, pero son en Él, sí y amén. Entonces, cuando tenemos una promesa, cuando esperamos en el Señor, cuando hemos presentado una petición y el tiempo pasa y no vemos el resultado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Abandonar? Seguir creyendo, porque las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Porque nunca podemos dejar y abandonar. Si lo hacemos, nos perdemos los beneficios. Mire, estoy recordando ahora un himno que se cantaba en mi juventud. Ojalá que mi esposa ella lo sabe, pero pues no sé si quiera y tenga la voz. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Esa es la tonadita de mi esposa, sí la sabe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Que lo cantes, dice. Amén. Entonces, todas las promesas para el hombre fiel, dice, el Señor en sus promesas cumplirá. Mías son en la Biblia, yo lo leo y yo sé que es la verdad. Bueno, sigue diciendo, y confiado sé que siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. En ellas, en la dura lid, nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Usted ve, este es un himno a la fe. Y mi esposa citaba otro, ¿verdad? Que todas las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Hermanos, ¿podemos confiar en las promesas del Señor? Bueno, ya sabe qué es vivir por fe, ¿verdad? Vivir por fe. Vivir por fe no es que te va a caer el cheque a tu casa sin que vayas a trabajar. No. No es tampoco vivir de la fe de otro, porque como soy siervo de Dios me van a... No. Es actuar, es poner a trabajar tu fe confiando en el Señor. Cuando emprendes, ¿cómo emprendes? Pues a ver qué pasa. No sé, algunos dicen, pues como digo una cosa, digo otra, dice por ahí un personaje que ustedes ya saben, ¿verdad? Y un hermano me decía a mí, pues lo más seguro es que quién sabe. Eso no es fe, eso es dudar. Cuando le creemos a Cristo, le creemos por salud, le creemos por bienestar, le creemos por seguridad, le creemos por restauración, le creemos por paz en el corazón. Eso es importante que lo vivamos y lo creamos. Eso es vivir por fe. Entonces, hermanos, ¿cómo es que somos salvos? Por fe, por gracia soy salvo. Mira, hay dos cosas. La fe y la gracia van de la mano. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos. ¿Qué es gracia? Mira, la fe la tenemos nosotros, la debemos tener nosotros.
La fe es un aporte nuestro, pero la gracia es un regalo de Dios. Entonces, cuando conectamos nuestra fe a la gracia de Dios, somos salvos, somos perdonados, somos restaurados, somos levantados, somos libres de condenación y somos libres para vivir para Cristo. Entonces, hermanos, cuando tenga una petición, cuando tenga una promesa, déjela reposar. No se afane, ya Dios no me cumplió. Es que a lo mejor Dios no quiere para mí. Créale, mire, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Con acción de gracias. Acción de gracias. No, muchos quieren recibir el favor de Dios y echarlo al olvido. No. Por gracia. Pidámosle al Señor con fe, con oración y con ruego. Señor, yo te ruego. Señor, yo te pido. Pero tenemos que creer. Y luego, acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Es expresar nuestra gratitud. Aquí en este país se ha establecido un día para darle gracias al Señor, pero las gracias al Señor no es el tercer jueves de noviembre, es cada día de tu vida, porque Dios está presente cada día en tu vida, su mano poderosa te sostiene, su provisión te da. Entonces, por nada estemos afanosos, reposemos en el Señor, porque Él está en control de todo. ¿Cuál es el resultado final? Aquí mismo lo tenemos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay dos cosas con las que batallamos nosotros, con lo que el corazón siente y lo que nuestra mente piensa. Y a veces queremos tener el corazón reposado, pero la mente inquieta. Y entonces la mente influye en el corazón, ¿verdad? Porque lo que piensas, si tienes una mente llena de temores, tu corazón va a estar inquieto. Pero si reposa tu mente en el Señor, si el Señor guarda tu mente de malos pensamientos, de malas intenciones, de temores, muchos de los temores que la gente siente nunca van a pasar, ¿no? Si yo me temo tal cosa y nunca pasa lo que se teme. Mejor diga, yo espero en el Señor tal cosa y eso sí va a pasar. Y la paz de Dios, que sobrepasa tus razonamientos, tu forma de entender las cosas, va a guardar tu corazón en paz. Amén. Bueno, entonces entendemos que el justo por la fe vivirá. Que no hay obras que tengan valor delante de Dios para ser salvos. Las puertas de los cielos no se te van a abrir porque sacrifiques tu cuerpo físicamente, como algunos lo hacen, ¿verdad? No se te van a abrir porque sacrifiques, como dice el apóstol Pablo, mi cuerpo para ser quemado. No se van a abrir las puertas de los cielos porque des todo recurso que tengas. No se va a abrir porque te sacrifiques por otros. No. Haz todo eso, menos dejar que tu cuerpo se queme, ¿verdad? Haz todo eso, sirve al prójimo, pero las puertas de los cielos se te abren solo por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. ¿Estamos contentos por ese gran regalo? ¿Estamos dispuestos a seguir caminando nuestra vida por fe? Bueno, aprende a reposar en el Señor. Él está en control. La vida del creyente es una vida de fe. No importa qué esté pasando en el mundo. No importa que haya tornados, no importa que haya huracanes, no importa que haya guerras, no importa que la economía se quiebre. Confía solamente en el Señor,
porque Él es tu sostén y tu fortaleza. Vamos a estar de pie.